Bienvenidos a Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. De B12. La radio digital 100% independiente. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Colombia? Ese es el tema de conversación en tertulias entre amigos, familias, almuerzos con los vecinos. No se habla de otra cosa en Colombia y las encuestas nos comienzan a despejar de a poquito el panorama. Hoy analizaremos en Vélez por la Mañana, edición fin de semana. Ya mañana contaremos con Luis Carlos en la emisión entre semana de Vélez por la Mañana, pero hoy estamos aquí asumiendo el papel de moderar este panel para conversar acerca de encuestas, panorama electoral, lo que pasó con el salario mínimo y el Consejo de Estado, las consecuencias de la emergencia económica. Con eso conversaré con mis compañeros panelistas, columnistas y analistas extraordinarios de Vélez por la Mañana, hoy en edición fin de semana. Buenos días, soy Julio César Iglesias. Y comienzo saludando a María Viviana Botero. Hola, María Viviana, ¿cómo estás? Julio, hola. Feliz de estar aquí este domingo contigo en la conducción y con mis compañeros en esa conversación. Joana, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Julio. Buenos días a ti, a todos mis compañeros y por supuesto a todas las personas que nos acompañan hoy en Vélez por la Mañana, un domingo. Y Juan Alberto Londoño, qué gusto, Juan Alberto, hoy con muchos temas económicos para que conversemos, a nosotros que nos gustan los números y las cifras económicas. Hola Julio, feliz fin de semana para todos, Vivi, Johan, pero sobre todo, pues pucha, es que tenemos unas semanas en las que pasa de todo. Nosotros no podemos vivir sin un escándalo, sin una cosa absurda y pues creo que tenemos muchas cosas de qué hablar. Así es, pero les propongo que arranquemos pues esta mañana de domingo y hoy la gente va a conversar todo el día sobre esto, lo que están diciendo las encuestas. Hay dos de las más recientes, ya no hay tantas como había antes, ¿no? Que había encuestas todos los días, ya por la ley de encuestas son muy espaciadas, pero tuvimos una hace 8 días y una más reciente finalizando la semana anterior de Yanjas y de Atlas. Sus impresiones, María Viviana, ¿qué concluyes, María Viviana, de estas encuestas, de lo que nos están diciendo sobre el estado de la opinión en Colombia? Julio, yo creo que usted abrió el programa con la pregunta del momento y es ¿quién va a ser el próximo presidente del país? Y yo respondería a esa pregunta diciendo eso, vamos por etapas. Entonces, a su pregunta puntual de las encuestas, yo le diría, una es la foto de aquí al 8 de marzo y otra va a ser la conversación que vamos a tener del 8 de marzo en adelante. Hay una cosa cierta, hay una cosa real, y es que las encuestas pues son consistentes en una tendencia de dos punteros en general en las dos encuestas, en las encuestas que hemos visto. ¿Qué diría yo? Esa pregunta, ¿quién va a ser el próximo presidente?, la vamos a empezar a despejar después del 8 de marzo. Joana, ¿cómo ves? Atlas, por ejemplo, dice en uno de los escenarios que plantea o que le planteó a los encuestados, una encuesta grande, creo que es la más grande que se ha hecho, habla de punteando a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta, 32.1 versus 31.4, Iván Cepeda. ¿Crees que ese es un escenario consistente con lo que tú estás viendo en la opinión pública? Yo creo que sí, y que reafirma que Iván Cepeda tiene un techo. Él no ha pasado del 30, por decirlo así. Abelardo está creciendo más porque vimos unas encuestas en las que tenían 13 puntos de diferencia, pero ahora Abelardo lo pasa. Sin embargo, Iván Cepeda no crece. Y cuando nosotros vemos esta encuesta en las regiones, nos damos cuenta, por ejemplo, que Iván Cepeda ha perdido mucha fuerza en Bogotá. Y eso se nota también, por ejemplo, con las pasadas elecciones de los consejos de juventud, donde al Pacto Histórico le fue muy mal y al Centro Democrático le fue muy bien. Entonces, también, por ejemplo, con la alcaldía de Bogotá, donde Gustavo Bolívar quedó tercero, lo pasó Oviedo. Entonces, Bogotá es un bastión que Gustavo Petro, que tenía tal vez ganado, está perdiendo. El techo de Iván Cepeda no pasa, no se supera, y
Abelardo de la Espriella sí está creciendo. Muy lejos está una tercería. Todavía no vemos que con fuerza pues se note. Yo estoy de acuerdo con Vivi, después del 8 de marzo lo veremos mejor, pero todavía no vemos que de la gran encuesta salga un contendor fuerte para estas dos personas, o que, por ejemplo, Sergio Fajardo crezca. Todo lo contrario, sigue muy alejado del lote, aunque marque tercero. Y yo creo que ahora la gran disputa para estos dos personajes sería la costa atlántica. Creo que ahí se van a concentrar. Entonces, si, por ejemplo, Iván Cepeda obviamente sigue relegado en Bogotá, la costa atlántica sería uno de los territorios a conquistar, que fue uno de los territorios que, por ejemplo, conquistó en su momento Gustavo Petro. Juan, yo te preguntaría, yo sé que eres un poco favorable a ese escenario de una tercería, pero las encuestas no están abriéndole todavía campo a eso. ¿Te parece, Juan, que hay una ruta todavía para que ocurra esa tercería, de pronto alguien de la gran consulta que emerja con fuerza después del 8 de marzo, o ese camino está cerrándose a poco? Esa es una excelente pregunta, pero yo creo que sí. Yo creo que esa tercería tiene todo para existir, y voy a ponerlo en un ejemplo. Este mes que nos queda de aquí al 8 de marzo, solo se va a hablar de las consultas, y los candidatos que no fueron a consulta, Cepeda y Abelardo, van a salir un poquito del espectro, porque los debates y demás se van a dar entre esos candidatos de las consultas. Adicionalmente, creo que ese ganador de la consulta, de la gran consulta, que es la única que veo realmente como una consulta de verdad, porque las otras son yo con yo. Lo de Claudia me parece muy triste, Claudia con un desconocido, siendo que ha sido una persona que ha hecho una carrera política importante. Entonces la de Claudia no tiene sentido. La de Roy, pues tampoco tiene sentido por una razón, y es porque esa consulta de Roy es Roy con Roy. El resto no son unos candidatos que existan de verdad. Pero esa gran consulta sí tiene un valor muy importante. Son 9 personas que han depuesto los egos y que han dicho vamos a trabajar por el país de una forma conjunta, y que van a tener una exposición muy grande durante este mes que nos falta para las elecciones, y eso les va a dar una fuerza muy importante. ¿Qué es lo importante para ellos? El que gane en este momento no es lo que estamos mirando quién va a ganar, sino el que gane va a tener el respaldo de una votación que los que creemos en esa gran consulta va a estar por encima de los 4,5 millones de votos. Con eso tendrán una fuerza para entrar en esa discusión y buscar equilibrar la balanza, porque hoy sí es claro, hoy la balanza está desequilibrada, pero a partir del 8 de marzo creo que habrá una posibilidad muy importante para esa tercería. Julio, pero yo quisiera decir ahí una cosa. Mire, hay que tener en cuenta también, frente al caso de las consultas, lo que pasó con la consulta del Frente Amplio también, ¿no? Entonces, hoy también vamos a tener un escenario donde se van a medir esas consultas con una consulta del Frente Amplio que no va a tener al candidato Cepeda. Sin embargo, también hay que decirlo, el pacto histórico tiene tribuna durante las próximas semanas que nos faltan, porque ellos sí tienen listas al Congreso, lo cual no no es el escenario ni del candidato Fajardo ni del candidato Abelardo, que si bien tienen algunas coaliciones, algunos partidos políticos, pues digamos, no tienen una gran fortaleza en términos de listas al Congreso, lo cual significará que esos candidatos van a tener que hacer unos hechos políticos importantes durante todo este tiempo para efectivamente lo que decía Juan, no llegar a las consultas o digamos, no pasar desapercibidos, y la opinión se va a seguramente a estar muy alrededor de la conversación de las consultas. Lo otro, cuando yo decía, mire, vamos a tener panorama mucho más claro después del 8 de marzo, es porque yo sí creo que ahí va a arrancar la verdadera campaña presidencial. Por supuesto, hay que reconocer que las encuestas, todas, cualquiera, nos gusten o no nos gusten, independientemente de la firma encuestadora, son consistentes en mostrar unas tendencias. Esas tendencias han sido claras, y es, digamos, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda punteando. La gran pregunta es si vamos a lograr tener una tercería, si se va a consolidar o no una tercería, bien sea, como lo dice Juan Alberto, proveniente de la gran consulta o de otro sector del centro más amplio, tipo Fajardo, Claudia López, no sabemos qué va a pasar ahí. Esa es la gran pregunta, si se logra consolidar una tercería, aprovechando además la dispersión en la que está la izquierda, y si esa tercería logra o no colarse a la primera vuelta. Sí, salió una encuesta también de Yanja sobre las consultas, y hay algo de sorpresa, ¿no? Que sale
en el tema de la consulta de la centroderecha, punteando Vicky Dávila y un poco más abajo Paloma Valencia, y el que me sorprende a mí es Juan Manuel Galán. ¿Cómo reciben ustedes este resultado un poco sorpresivo? ¿Será que sí es real o de pronto hay algo ahí de confusión? A mí me sorprende mucho el tema de Juan Manuel Galán, porque mi percepción no. está un poco más abajo. No sé cómo lo ven ustedes. Yo quiero arrancar ahí. Y cuando todos vimos el tarjetón, y cuando nosotros vivimos pensando en política, pero la gente en el día a día no vive pensando en política. Y entonces a esas personas lo que les queda es el recuerdo de unas imágenes y de unos nombres. Entonces, claro, si uno ve el tarjetón, que además Vicky es una maga manejando la imagen, en el tarjetón Vicky gana, porque es una foto distinta que le quedó además en la mitad del tarjetón y que la gente la ha visto durante más de 20 años en su vida periodística. Entonces tiene una recordación de ella. Y eso es lo mismo que pasa con Juan Manuel. El apellido Galán en Colombia tiene un peso específico muy grande. Y cuando la política no se hacía como hoy en redes y demás, sino en región, ¿quién llegó? Luis Carlos Galán. Entonces él está aprovechando ese nombre y por eso puede darse esa sorpresa de cualquiera de ellos dos, porque en región los que no vivimos todo el día pensando en política lo van a recordar y puede tener un impacto muy importante. ¿Será que estamos viendo el resurgir de Vicky Dávila? Joana, ¿lo ves así? Pues yo estoy de acuerdo con Juan y es que ella tiene un lugar muy favorecedor en ese tarjetón. Ese tarjetón lo conocimos hace unos días y está en la mitad, está de rojo, es una persona bastante conocida y lo mismo pasa con Galán. Sin embargo, algo me llama la atención de esta encuesta y es que el 52% de los encuestados no sabe por quién va a votar. Es decir, más de la mitad de los encuestados todavía no se ha definido y eso puede cambiar muchísimo las cosas. Entonces, sí hay un favorecimiento a Vicky, pero si miramos los porcentajes, la diferencia no es muy grande. 10% tiene Vicky y 8% tienen Juan Manuel Galán y Paloma Valencia. Entonces, creo que no es definitivo, creo que sí le puede favorecer, pero que esta encuesta definitivamente, digamos, se va a consolidar cuando esas personas indecisas que todavía no saben por quién votar se definan. Son más del 52% y a eso es lo que le tienen que apuntar los candidatos en este menos de un mes que les queda pues para la consulta. Sí, y yo ahí, Julio, quisiera agregar lo siguiente. Mire, es que la gente, nosotros, como bien dice Juan, todo el tiempo estamos hablando y pensando y entendiendo la política, pero las personas, la gran consulta como tal, como nosotros enseguida somos capaces de diferenciarla frente a la consulta del Frente Amplio, frente a la consulta de Claudia López, pues como etiqueta, gran consulta, la gente no lo tiene claro, la gente conecta con un candidato específico. Cuando yo dije que no me sorprendía lo de Juan Manuel Galán, es que no se le olvide que las consultas además se votan el 8 de marzo, el día que se vota el Congreso. Eso significa que los candidatos que tienen listas al Congreso, pues uno esperaría que aparecieran muy fuertes dentro de esa consulta. Me refiero a Paloma Valencia y a Juan Manuel Galán, por supuesto. El caso de Vicky Dávila, pues yo además de estar de acuerdo con Joa y con Juan en términos de la gran foto que tiene en el tarjetón, yo creo que hay que reconocer que Vicky Dávila es una maga de la comunicación. Es una mujer que conecta con la gente. Es una mujer que la hemos visto en una campaña emotiva, abrazando a la señora que barre en la calle, es una mamá, canta en el restaurante, es decir, ella ha hecho una campaña que conecta y lo sabe hacer bien. No sé cuál va a ser el resultado, coincido con yo, eso todavía está por definirse, falta ver cuánto pesan además, insisto, esos listas al Congreso que otros candidatos tienen y que ella no. Pero lo que sí es cierto es que ella tiene un gran reconocimiento por haber sido una figura pública, pero además por haber hecho una campaña emotiva y que conecta con el ciudadano. Pero yo creo que va a ganar Paloma independientemente de las consideraciones. Paloma tiene una capacidad muy grande, no solo un tren muy grande, una capacidad muy grande. Y mi opinión es que esa consulta se la va a ganar Paloma. Y para agregarles un dato en esa discusión sobre el reconocimiento que es clave en estas consultas,
pues Jan Haas también evaluó qué tanto la gente reconoce o sabe quién es cada uno de estos candidatos a las consultas. Y en el caso de Vicky Dávila, y eso seguramente pesó en la respuesta de la gente, la conoce, así sea poco, dicen el 60% de los encuestados. Los otros candidatos, 60 la conocen, 40 no la conocen. Los otros candidatos es al revés. Solo 40% los conocen, 60% no los conocen. Entonces, seguramente sí, lo que ustedes plantean es muy acertado, pues tiene bastante que ver con el reconocimiento público y con la capacidad de comunicación de Vicky. Yo les propongo que pasemos al siguiente tema que está bastante caliente y es una discusión, y voy a ponerme aquí un poco conspiranoico, que es Pero antes de que pasemos, Julio, yo quiero decir algo para que la gente lo tenga en cuenta, porque Adelante, lo preguntan dale, mucho. Joana. Y es que siento que la gente no sabe cómo votar la consulta. Todavía mucha gente no sabe, van a ver ese tarjetón y van a pensar que pueden votar varias consultas, y hay que aclararles que solo pueden votar una consulta y que si marcan 2 candidatos se va a anular el voto. Entonces, si usted va a votar por la gran consulta, marque solo al candidato de la gran consulta, porque si se le da por votar, no sé, la de Claudia López, la de Roy Barreras, etcétera, se le anuló el voto. Solo puede votar por una consulta. Y Claro. aprovecho que yo abro el desorden para decir otra cosa, Julio. Adelante. Aprovecho. Vote la consulta. Si su candidato no está ahí, vote la consulta de todas maneras. Mire, esos son candidatos que consistentemente le han hecho oposición a este gobierno. Son candidatos que han sido coherentes, que tienen una hoja de vida aprobada, que saben manejar el Estado, que quieren gobernar en equipo, que tienen claros los problemas de ese país, que son muy complejos. Si usted no ve a su candidato en esa consulta, no importa, no pasa nada, vote la consulta. Después del 9 de marzo, rebarajamos. Bueno, ahora sí, les propongo que hablemos del otro tema caliente del momento, la suspensión por parte del Consejo de Estado del decreto de salario mínimo. Y ahí les decía un poco que hay una teoría de conspiración que a mí no me parece loca, me parece que es consistente, y es que esto era precisamente lo que esperaba el gobierno Petro. Juan, ¿cómo lo ves? ¿Crees que esto es un resultado esperado o inesperado? Y pues obviamente, ¿qué implicaciones políticas de cara a las elecciones puede tener este tema de la suspensión del mínimo? Julio, yo tengo formación jurídica y esa formación jurídica me hace decir lo primero, y es la decisión del Consejo de Estado fue en derecho. Los sindicatos dijeron 18% de alza del salario mínimo. Y ese era el techo, porque eran una concertación, y si no se concertaba, el gobierno decidía, y el gobierno decidió por encima. Entonces, en derecho, el Consejo de Estado obró absolutamente correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sí creo en esa teoría que Julio acaba de exponer, y es que yo sí creo que el gobierno estaba esperando que se lo tumbaran, porque es la forma de victimizarse y de hacer política. ¿Por qué? Porque va a decir, yo quise subirle y mejorarle las condiciones a los trabajadores de Colombia y esas élites no me dejaron. Ese es el discurso que lleva manejando Gustavo Petro mucho tiempo, y el Consejo de Estado, si bien debe actuar en derecho, le faltó un poquito de perspicacia y se dejó llevar a eso, además a 3 semanas de elecciones. A 3 semanas de elecciones, cuando lo único que va a hacer el gobierno, y yo vi a Benedetti el viernes diciendo, pues nos dieron un papayazo. Así lo ve el gobierno, le dieron un papayazo para salir a decir, nosotros sí queremos trabajar por la gente, por los empleados del país, por la gente necesitada del país, y es el gobierno el que no, y es las otras instituciones las que no me dejan. Entonces creo que en estricto derecho era lo que tenían que hacer, pero políticamente Gustavo Petro y su gente lo va a aprovechar demasiado. Joa, si quieres, adelante. Sí, estoy de acuerdo con Juan, y sobre todo creo que el efecto que quería el gobierno de Gustavo Petro ya lo tuvo. Es decir, cuando ellos anunciaron esa alza al salario mínimo, pues obviamente le dijeron a sus bases, a su gente, nosotros somos el gobierno que más ha pensado en los trabajadores. Salieron los videos virales de los soldados, de los trabajadores de la salud, etcétera. Y ¿qué decía Gustavo Petro? De hecho, Gustavo Petro hizo un video reaccionando a esos videos donde decía,
nosotros somos el gobierno que prometió esto y que lo hizo, y durante muchos años todos los gobernantes que han pasado por Colombia no han subido el salario mínimo. Entonces, así el Consejo de Estado tome esta decisión, eso les favorece, porque primero él va a decir, yo ya lo hice, yo intenté, y vean que no soy yo, vean que me están poniendo una talanquera, pero yo sí he pensado en el pueblo, y el gobierno sí subió el salario mínimo, aunque, como decía Juan, pues hasta los propios sindicatos se sorprendieron porque la cifra de ellos era menor. Entonces, el gobierno ya hizo el efecto, que era un efecto, pues obviamente era una medida populista de cara a las elecciones que se vienen ahora. Cuando salió el decreto de salario mínimo, me acuerdo que también salió una medición para Iván Cepeda y él se disparaba en ese momento, o pues le cogía más ventaja no era que se disparaba, porque siempre he dicho que el techo no lo ha pasado, pero se alejaba bastante a Abelardo de la Espriella, es decir, él se sostenía ahí, pero Abelardo de la Espriella había bajado, y yo sí creo que eso fue efecto de esa medida populista del salario mínimo, así como de la otra medida populista con la que yo estoy de acuerdo, pero que la toma en este momento de elecciones, que es la de bajarle el salario a los congresistas. Viviana, ¿cómo ves? ¿Crees que esto va a tener un efecto importante en las elecciones, o al final Sí, ya todo el mundo tomó partido hace rato y este tipo de cosas, pues sí, agitan a las bases, pero no movilizan nuevos votantes? No, lo que decíamos al inicio, Julio, ellos van a necesitar, todo el que está en campaña necesita tribuna de aquí a 3 semanas que nos hacen falta. La verdad es que la medida del salario mínimo, en mi opinión, por supuesto no estoy de acuerdo, es una medida irresponsable, pero en mi opinión políticamente fue un cabezazo del presidente Petro. Desde el primer momento, no solamente eso que está pasando, desde el primer momento, porque puso en jaque a todo el mundo. Primero, es muy difícil contrarrestar una medida que se recibe de forma emocional por el ciudadano de a pie con argumentos técnicos que aluden a la responsabilidad. Eso es, digamos, es asimétrico en términos de comunicación. Segundo, los gremios económicos, digamos, tenían que responder, por supuesto, cuidando la responsabilidad, defendiendo el deber ser de las cosas, fijando una posición al respecto, pero también era muy complejo, o es muy complejo, políticamente salir a oponerse a una medida populista de esta naturaleza. Todo eso para decir que el presidente Petro con esa medida pues puso en jaque a todo el mundo, y él fue un gran ganador, digo, insisto, políticamente en un año de elecciones. Eso que acaba de ocurrir, que coincido con Juan, también soy abogada, era lo que tenía que hacer el Consejo de Estado, y además uno no le puede exigir a una entidad independiente y además, digamos, apegada al derecho, pues que haga cálculos políticos. Pero entonces así se comportó como debería ser, pero por supuesto el momento político electoral es un momento que el presidente Petro y sus bases y su partido, que son unos expertos en esto, pues van a aprovechar para agitar sus bases, para seguir alimentando el discurso de que no los dejan, de que hay un gran establecimiento que impide las reformas que el pueblo necesita, y eso va a seguir polarizando un debate que ya está polarizado. Eso sin contar la incertidumbre en la que vamos a quedar, todos los demás, porque no sabemos qué va a pasar. Yo les quería plantear brevemente una cuestión un poco más práctica, y Vivi y Juan, que son abogados, de pronto me ayudan, y sé que las personas se lo están preguntando. Bueno, y esto, a la hora de ejecutarlo, porque la suspensión implicaría, por ejemplo, reducir el salario de personas que ya recibieron una nómina con el incremento del 23%. Hablábamos con Juan también ahora, antes de arrancar, de la decisión del Banco de la República de subir 100 puntos básicos la tasa. ¿Cómo se revierten ese tipo de decisiones? Los contratos que se firmaron, las nóminas que ya se pagaron, ¿no? Los ajustes de los bienes indexados que ya cambiaron, ahora bajarán. La gente creo que se está preguntando eso, de cómo se lleva a la práctica este reversazo del Consejo de Estado. Uy, yo creo que es que esta es una situación para la que nadie estaba preparado. El Consejo de Estado tuvo que decir, tiene 8 días para fijar un nuevo salario mínimo, porque no nos dejaron sin salario mínimo. Dijeron, gobierno tiene 8 días para fijar el salario mínimo. La otra cosa es que no es retroactivo, o sea, el salario que ya le pagaron a la gente en enero, y de pronto el que alcancen a pagarle en febrero, ya se quedó así. ¿Qué va a pasar para adelante? Sí tiene que haber un ajuste. Entonces, el ciudadano que se ganaba un salario mínimo va a tener una disminución en su salario, que no es, como lo está diciendo
tramposamente el gobierno que eso no se puede porque a uno no le pueden bajar derechos adquiridos porque es que no fue un derecho adquirido. Pero sí va a generar una distorsión porque el banco tendrá que decir, por ejemplo, el Banco de la República tendrá que decir, bueno, mantengo mis tasas de interés en esos 100 puntos básicos más, pero de pronto no hago más ajustes hasta no ver qué tanto efecto tiene. Y todos los contratos y demás tendrán una reducción. Vamos a tener unos días de ajuste y de incertidumbre que van a ser complejos, pero, y vuelvo y reitero, esa era la decisión que se tenía que tomar. Que uno haga que la ley se cumpla no lo hace a uno responsable de los efectos de quien violó la ley imponiendo un salario mínimo que no era. Julio, y Juan explicó la parte jurídica muy bien, no lo voy a repetir. Yo solamente quisiera referirme a la parte práctica. Imagínense la conversación con un empleado al que se le sube su salario mínimo y al mes siguiente se le va a decir, lo vamos a ajustar nuevamente, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la sensación que queda en el ambiente? ¿Por qué se le volvió a bajar ese salario a ese empleado? ¿Quién fue el culpable? Es decir, eso tiene no solamente un efecto jurídico, una incertidumbre, que todos sabemos lo que significa la incertidumbre para la economía de un país, para hacer negocios, para la inversión, para todo, etcétera, para la confianza. Pero imagínense además, vámonos a lo más táctico, imagínense esa conversación que van a tener que volver a tener los empresarios, o ni siquiera los grandes empresarios, cualquiera de nosotros que tiene personas a su cargo, y cómo lo van a recibir además esas personas que ya tenían unas proyecciones, que ya se habían tomado algunas decisiones económicas, en fin, eso por supuesto nos deja en una situación que, coincido con Juan, era lo responsable que había que hacer, pero tiene unos efectos que vamos a tener que manejar de la mejor manera para que ojalá no se capitalice políticamente y no se siga polarizando este país y esta conversación en el que estamos. Bueno. Pero Vivi, yo quiero meter una cucharada muy rápida y hay dos cosas. Esta decisión del Consejo de Estado acaba de proteger empleos, porque ese aumento del salario mínimo del 23% iba a destruir empleos y acaba de ahorrarle una cantidad de recursos a la nación que hoy dice, y eso lo vamos a hablar ahorita, que necesita una nueva emergencia para más recursos. Cuando baje ese pago de pensiones del salario mínimo en una proporción, acuérdense que lo que estaban diciendo es que eso costaba más de 6 billones de pesos, ese aumento desmesurado del salario mínimo. Entonces, la decisión del Consejo de Estado tiene unos efectos positivos, que son, está cuidando el empleo y adicionalmente está cuidando las finanzas públicas. Bueno, yo les propongo el último tema, ya para que nuestra audiencia está ansiosa por salir a la ciclovía, por desayunar o por salir a disfrutar del domingo con la familia, y es acerca de la emergencia económica a propósito, la segunda versión de la emergencia económica a propósito de la crisis invernal y los desastres que hemos visto en Córdoba. Y acá el gobierno nuevamente vuelve a agitar una bandera que ha agitado consistentemente durante los 3 años largos que lleva, y es la de el ataque a los empresarios. Este ataque a los empresarios con decretos como el impuesto al patrimonio, que ya lo anunciaron, a las personas jurídicas, como las inversiones forzosas a los bancos. Y empiezo por Johanna, sobre su visión con esa nueva andanada del gobierno contra los sectores empresariales. Y que va a golpear a 15.000 empresas más o menos. Pero usted hablaba también de esa búsqueda de culpables, porque cuando el presidente Gustavo Petro anuncia este tipo de medidas, siempre busca culpables. Y no solo habló de los empresarios, no solo habló de Urra, que es paradójico, porque además Urra depende del gobierno nacional y el gobierno pone ahí a las personas que están en Urra, sino que además habló de los congresistas, nuevamente, porque ya lo he dicho antes, que hundieron la reforma tributaria y que gracias a ellos entonces está esta emergencia en Córdoba, lo cual no es cierto, porque esta emergencia también tiene que ver con la falta de previsión del gobierno. No es la primera vez que pasa, sí está pasando un frente frío, pero en Córdoba, en Atlántico, en La Mojana, etcétera, todos los años vemos inundaciones, todos los años estamos en emergencia. Esta ha sido muy grave, esta ha sido más grave, pero eso también hace parte de la negligencia del gobierno. ¿Y por qué no nos habla entonces de la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Salió posando
con Carlos Carrillo y con el anterior director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo diciendo, estos dos son mis directores y sí son buenos. Y entonces, ¿quién nombró a Olmedo López? ¿No lo nombró él? ¿No venía del M19? ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno ante lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Y también hay que decir que hay varios congresistas sacando tajada de eso y haciendo campaña política y diciendo vengan a meter mano cuando ellos también están implicados en el escándalo de corrupción y también están acusados de haber desviado recursos de esta unidad para contraticos en sus departamentos. Entonces, aquí cuando pasa lo de la emergencia económica, que claramente esta región sí lo necesita y su gente sí lo necesita, la idea no es buscar esos culpables y no asumir las responsabilidades, que es lo que siempre hace el gobierno. Viviana, ¿cómo entiendes esto que está pasando con la emergencia económica a propósito del tema invernal? Pues Julio, para mí lo evidente, si uno ve como ese es el cuarto intento de medida de emergencia de este gobierno, y sumado como al panorama completo que hemos visto, pues para mí lo evidente es que este gobierno necesita plata, ¿no? El gobierno necesita plata, eso es una realidad. Esa emergencia económica, digamos, lo claro es que es el plan B. Están esperando qué pasa con la suspensión de la primera emergencia económica, pero lo cierto es, digamos, aquí la discusión, y Johanna la señala muy bien, es si eso era algo que se podía prever o no se podía prever. Nadie duda del desastre, de la tragedia, que además nos tiene conmovidos a todos los colombianos de lo que está viviendo la población de Córdoba. La pregunta es si esto se podía o no se podía prever. Y como bien lo señala Johanna, pues esto es algo que ocurre todos los años ocurre. Y aquí lo que quiero detenerme es a decirle, Julio, y usted lo sabe muy bien, y es, todas las señales indican ese gobierno está buscando plata. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con los recursos que tenía a su cargo? ¿Y para qué va a necesitar esa plata más ese gobierno? Porque para mí esa es la gran conclusión de esta y de todas las anteriores que ha intentado pasar. ¿Es fruto del desespero fiscal, Juan, esta emergencia? Julio, yo el otro día estaba hablando el viernes con alguien y decía que es que este es el pastorcito mentiroso. 3 emergencias, y entonces ya cuando llega realmente un hecho sobreviviente y grave, todos dudamos de eso, porque ellos han actuado como el pastorcito mentiroso. Y para decirlo muy rápido, esos cálculos de servilleta de 8 billones de pesos son irresponsables. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene capacidad en este momento de ejecutar 8 billones de pesos en obras como acueductos y una cantidad de compra de tierras que no se van a hacer inmediatamente, pero que sí le quieren quitar esos recursos al sector productivo en un momento en el que el sector productivo lo necesita. ¿Y eso qué demuestra? Lo que acaban de decir Joa y Vivi, que lo que está buscando es arreglar una situación fiscal que tiene enredadísima y no atender la emergencia. ¿Cuánto cuesta atender la emergencia? Que hagamos todo, porque todos tenemos que hacer todas las consideraciones para que estas personas no sufran y las podamos ayudar temporalmente. Las soluciones estructurales, después buscaremos los recursos de la forma correcta. Lo que están buscando es financiar el presupuesto. Y dicho eso, las medidas que están tomando son absurdas. El impuesto al patrimonio a las empresas es la cosa más grave que puede haber, porque la empresa puede tener el patrimonio, pero no la caja. ¿Y qué quiero decir con el patrimonio? Si tienen una bodega grande en San Victorino, una bodega grande de San Victorino puede costar 10.000 millones de pesos. Y eso no hace que la empresa sea rica y que tenga la capacidad de pagar los impuestos. ¿Y qué tendrá que hacer para pagar el impuesto? Tendrá que salir a despedir personas o a vender activos para poder pagar el impuesto, porque el patrimonio nada tiene que ver con la renta, o sea, con la generación de riqueza que ese patrimonio ha hecho. Y la bodega en este momento no tiene ese valor. Eso lo primero. Y lo segundo, el encaje. El encaje es la decisión más tonta que puede existir. Y lo voy a explicar muy rápido, porque lo único que está haciendo es encarecer el crédito. Le dice a los bancos, usted tiene que invertir de esta forma, darme los recursos a mí, gobierno nacional, para que yo los invierta en este sector. Lo único que está aumentando es el riesgo en la colocación de los créditos. Y cuando aumenta el riesgo en la colocación de los créditos, ¿qué hace el banco para compensar ese riesgo? Subirle la tasa de interés a todos los demás créditos, con lo cual nos está afectando a todos los colombianos. No es una medida contra los ricos, sino contra todos los ciudadanos, que vamos a tener menos acceso al crédito y más caro.
Sí, dice Asobancaria, el gremio de los bancos, que ellos sí cumplieron el famoso pacto por el crédito, que el presidente salió a decirles, oiga, ustedes incumplieron, voy a castigarlos, y los bancos están diciendo que sí desembolsaron 228 billones de pesos, un cumplimiento del 90% de la meta de ese pacto. Un mensaje, compañeros, de cierre de esta versión de Vélez por la Mañana, fin de semana, para que nuestra audiencia se vaya con una visión más o menos clara en medio de este caos y de tanta información que estamos viviendo en Colombia. Si quieres, yo adelante. Bueno, yo quiero insistir en las elecciones y sobre todo en las elecciones al Congreso. Me parece importantísimo que le demos la relevancia que se merecen. A veces la gente no vota al Congreso. Si queremos cambiar las cosas, si queremos cambiar este país, también hay que votar bien al Congreso de la República. Insisto, acá en Vélez por la Mañana les hemos dado un panorama bastante amplio sobre todo de esos personajes por los que no hay que votar, de esas alianzas, de esos clanes que están manejando las regiones. Entonces, si usted todavía no ha decidido, está pensando no votar, vote, y vote también la consulta, vote bien, porque también, como decíamos acá, pues hay un montón de indecisos, tiene tiempo para pensar, tiene tiempo para mirar el candidato que usted quiere, digamos, por el que se va a inclinar, pero por favor vaya el 8 de marzo a ejercer su derecho al voto. Fantástico. Vivi, tu mensaje para cerrar esta edición. Miren, yo creo que en medio de tanto caos, tanta información, ahorita decíamos que no hemos tenido una sola semana tranquila, siempre pasan cosas. Yo creo que eso no va a cambiar, porque estamos en el semestre, en mi opinión, más importante en los últimos años, creo yo, de la época republicana de este país. Lo que es muy importante es que los colombianos, los ciudadanos, tengamos esa conciencia de que en los próximos meses vamos a tener 4 elecciones que van a definir nuestro modelo político, económico y social. Como me gusta decirlo, nos estamos jugando el país. Así que no hay nada más importante que estar atentos, que estar vigilantes y sobre todo participar del debate público. Y Juan, cierra con tu comentario. Voy a robarle la frase a Luis Carlos. Todo va a estar bien. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que toda esta turbulencia nos está haciendo a los ciudadanos despertarnos. Y si los ciudadanos nos despertamos y nos preocupamos por el devenir del país, por el día a día, y eso nos hace tomar conciencia y decir, vamos a tener unas buenas elecciones al Congreso y vamos a elegir gente preparada. Vamos a buscar estas personas de la gran consulta, el que sea, para decir, tenemos más opciones. Yo creo que entonces hoy voy a ser positivo y el mensaje es todo va a estar bien. Fantástico. Muchas gracias, compañeros. Ha sido gracias, Julio. muy agradable conducir este espacio. Gracias, Vivi, Joa, Juan. Gracias a todos. Nos veremos esta semana. ¡Feliz domingo! Esto es Vélez por la Mañana, edición fin de semana. No se olviden de compartir el link, mandárselo a la mamá, al papá, a la suegra, a los primos, al chat de la familia. No se olviden de compartirlo con los vecinos. Recomienden, el voz a voz es muy importante para nosotros. En Vélez por la Mañana tratamos de traer la mejor información, el mejor análisis con contexto y ese compromiso y el contrato que Luis Carlos va a seguir cumpliendo desde mañana. Ha sido un gusto acompañarlos en estos 3 días mientras nuestro director se recuperaba, pero ya está listo para retomar esta silla y seguir conduciendo el noticiero digital más importante de Colombia. Un gusto, un abrazo para todos, que tengan un gran domingo. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete. Bienvenidos a Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. De B12. La radio digital 100% independiente.
Esta es una producción de BC Media y Digital Stereo Studios, agencia de podcast y streaming.